Estudié solamente 3 años, lamentablemente que si fuese fue una electricidad, porque tuve una pareja muy violenta, y después de 15 años, y después de esos 15 años, sobresalí de esto, como dice, uno solo. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Gracias. Buenos días con todos. Voy a desactivar mi cámara para empezar. ¿Se nota mi PPT? Ah, no estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, muy bien. Semana número 9, ecuación de la circunferencia. Seguimos con la parte de geometría en coordenadas, geometría analítica, ecuación de la parábola y ecuación de la elipse. Hasta ahí en el prospecto. Pues vamos a estudiar cada una de esas figuras, pero mediante su ecuación. En geometría en coordenadas, todo se estudia mediante ecuaciones. Muy bien. Entonces, con un poquito de álgebra, luego de aritmética, ya esto se puede estudiar rápidamente, ¿no? Vamos empezando con la circunferencia. Nosotros ya sabemos qué cosa es una circunferencia, solamente necesitamos su ecuación. Cuando uno estudia la circunferencia, siempre se trabaja con el centro, que es el punto fijo, y el radio. Ponete la definición simplemente de circunferencia. Su centro, vamos a llamar el punto fijo h, K, ahora está en coordenadas, y su radio r minúscula. Ahí está su centro, esa es una circunferencia. Su radio es el r. Entonces, ¿cómo hallamos la ecuación de la circunferencia? Simplemente calculamos la distancia entre dos puntos y de ahí sale la ecuación, pero a veces lo importante es, bueno, este es más simple que cuando hemos estudiado la recta, porque acá la distancia, este R significa distancia del centro a este punto P. P este es un punto de coordenadas X, Y, es un punto variable, en cambio el centro del H, K es fijo. Entonces el R, ¿cómo se sabe? Que es la raíz cuadrada, fórmula de la distancia, pues. Diferencia de las primeras componentes al cuadrado, más diferencia de las segundas componentes al cuadrado. Esa es la fórmula de la distancia. Si yo elevo al cuadrado, entonces la ecuación de la circunferencia se escribe así. El x menos el h al cuadrado, más el y menos k al cuadrado, y al otro lado me quedó el radio al cuadrado. Así se conoce como la ecuación de la circunferencia, de centro h, K. Cuando yo escribo así la circunferencia, inmediatamente ya sé que su centro, inmediatamente le pongo acá con signo contrario, el H, y este para el segundo, ¿no? Coma acá. Así va a aparecer. Pues ahí aparece la ecuación de la circunferencia. Se llama ecuación ordinaria. De centro H, acá, entonces la ecuación es así. Ha vuelto a repetirse la figura, pero ese es lo importante, esa es la ecuación.
La circunferencia C de centro H, K, X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esa se llama ecuación general o ecuación ordinaria. Ecuación ordinaria. Pero ¿qué pasa si el H, K es 0? Entonces, el centro sería el origen de coordenadas. Eso es lo que va a aparecer a continuación. En la práctica, siempre que ves una circunferencia, tú ves el centro nada más y ya escribes la ecuación. Sin necesidad de tener la figura. Solamente sabiendo el centro y el radio. Si a mí me dicen que el centro es el punto 3, menos 5, por decir así, este es el centro. Y el radio vale 7, por decir así, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Y acá es inmediato. Entonces, X menos, este es el H, más el Y menos, este es el K, menos 5, entonces sería más 5 al cuadrado, y acá sería el radio al cuadrado, 7 al cuadrado. Siempre que tú conoces el centro y el radio, ya está la ecuación de la circunferencia. Siempre se trabaja con el centro y el radio. Pero ¿qué pasa si el centro es el 0,0? O sea, es el origen de coordenadas. Y el radio es R, lo que a ti te están diciendo que el centro es el 0,0. Y este es el radio. Entonces la ecuación de la circunferencia quería decir el X menos 0 al cuadrado más el Y menos 0 al cuadrado igual a R al cuadrado. Pero como el 0 no es neutro, entonces la circunferencia va a aparecer así. Esta es la más simple. Este cuando el centro es el origen de coordenadas aparece así. ¿Ve? Ese es lo más simple. El H y el K son ceros. Bueno, forma general de la ecuación de la circunferencia. Hay otra forma entonces. Si yo tengo esa ecuación que hemos hecho, se llama ecuación ordinaria. Si tú lo desarrollas eso elevando al cuadrado, vas a tener así. Elevas al cuadrado x cuadrado menos 2x por h más el h al cuadrado, lo mismo y al cuadrado menos 2y por k más k al cuadrado. Y tienes menos r, lo pasa el r cuadrado, lo pasa al primer miembro, tienes eso. Entonces, esa ecuación se puede escribir de esta forma. ¿Ve? Sí. Y a eso se llama ecuación general de la circunferencia. Es la misma cosa. Si yo veo que esto es así, y yo lo desarrollo al cuadrado, y puedo hacer así. Pero, ¿qué pasa si a mí me dan esto? Inmediatamente lo puedo poner así. Completando cuadrado, se llama eso, así como hicimos, creo, no hemos hecho ninguno de cómo se completa cuadrado, que de repente viene un ejercicio y lo hacemos eso. Ya está. Tres formas entonces. Cuando el centro es el 0, 0. Cuando el centro, acá el centro es el H, K. Y acá el centro cuando es el 0,0. Y cuando ya te dan en forma general, así como en el álgebra. Tres formas. Lo que más se usa es esto y esto. Vamos a ver si usted se acuerda rápidamente, puedo hacer una captura de pantalla. Ahí están las tres ecuaciones, ¿no? Tú cualquiera de ellos lo puedes. La más simple es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, cuando el centro es el origen de coordenadas. Si han hecho su captura de pantalla, podemos ver el primer ejercicio. Vamos a ver.
Es solamente recordar esas formulitas. El primero. Ahí va. Solución. Dice en la figura se muestra una rueda cuyo centro se encuentra a 10 del piso. El centro acá estará, pues no, así. De acá. Si este es el piso, entonces esto vale 10. Eso es lo que quiere decir. Vamos dibujando eso. Ya no ponemos la rueda, sino para nosotros nos interesa la circunferencia. Ahí va. Como este es el centro, por acá hacemos pasar el origen de coordenadas. Lo que se ha hecho es así. Eje de las X, eje de las Y. Sí, hasta abajo. Sí, ese es el centro. Entonces ahí dice de este centro, de acá al piso. El piso es esto. Vamos a dibujar el piso por ahí. Entonces, el centro de la circunferencia, dice, se encuentra a 10, quiere decir que el radio es 10, ahí está el piso, ¿ah? Ese es 10, pues. Entonces, ese viene a ser el radio de la circunferencia. Pues circunferencia de centro en el origen de coordenadas, pero origen de coordenadas es el 0,0. Y radio 10 centímetros, ¿ya? Porque dice que de acá, de este punto que le he puesto de rojo, este es el radio, sin lugar a duda, ¿no? Eso vale 10. Dice, si una hormiga está situada en el punto P, aquí está el punto P, que todavía no está dibujado, entonces vamos a dibujar eso. Ah, cuando tú tienes la circunferencia de centro en el origen de coordenada y radio R, tú puedes escribir la ecuación. ¿Cómo es la ecuación? La más simple, pues. Será el x al cuadrado más el y al cuadrado igual a r al cuadrado. Este es cuando el centro es el 0, 0 y el radio es r. Entonces, como ya tienes acá el origen de coordenadas que es el 0, 0 y el radio es 10, ya tú puedes escribir la ecuación de la circunferencia, que es así. Esa es la ecuación más simple de la circunferencia. Seguimos interpretando. Una hormiga está situada en el punto P. Vamos a poner ahí, dice, está la figura. Ahí está la hormiga en el punto P. Dista 8 centímetros del diámetro AB. Acá está. De aquí a aquí es el diámetro AB. Entonces, esta distancia de aquí es 8. Como es un punto y es una recta, este es 90, este es 8. Eso es lo que va a aparecer ahí. ¿Ya? Ese es 8. Hay la distancia de la hormiga al piso. Desde la hormiga hasta el piso. Vamos a poner ahí primero hasta el eje X. H. ¿Pero qué me piden? Desde la hormiga al piso hasta el celeste, hasta aquí. Ese es el que me pide. Pero si yo conozco H, ya conozco X porque este es el H. Entonces el X es desde aquí hasta dijo que sería el H más el 10. Ese es lo que me pide. Entonces hay que calcular el H. Pero ustedes se dan cuenta que este punto P pertenece a la circunferencia. Por lo tanto, satisface esta ecuación de aquí. Pero, ¿qué quiere decir que P satisface esta ecuación? Tú tienes que saber las coordenadas de P. Entonces hay que saber escribir cuáles son las coordenadas de este P. Así tenemos que escribirlo. Pero aquí, como este es el origen de coordenadas, entonces la horizontal vale 8.
y la vertical es H. Entonces, este punto va a ser el 8 para la primera componente y H para la segunda componente. ¿Así va a aparecer? En efecto, ¿me va? Eso es lo que quiere decirme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese punto P pertenece a la circunferencia. Ahí está. Satisface la ecuación. ¿Qué quiere decir acá? Le vas a poner el 8 al cuadrado y acá le vas a poner el h al cuadrado y al otro lado es 10 al cuadrado. Ahí está. Es como tener 8 y en el segundo miembro 10 al cuadrado. Entonces el h es 6. 6, 8 y 10, ¿se acuerdan? Ese es un triángulo, es un 3 números pitagóricos. El h sería 6. O si no lo calculas acá qué cosa es 64. Acá es 100. 64 va a restar es 36. 6. Pero ahí está directo, supongo que está así directo, ¿eh? Porque son 3 números conocidos eso. Entonces, si el h vale 6, lo que nos preguntan es el x. Será el 6 más el 10. 16. ¿Me ayudan? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Siempre que tengamos un punto en la figura, eso va a satisfacer la ecuación. Siempre va a ser eso de rutina, se usa esa parte. ¿Es claro? ¿Alguien me puede decir que está siguiendo? Ya, muy bien. Continuamos entonces. Vamos a la siguiente. Estamos con la circunferencia. Circunferencia, parábola y elipse son 3 temas. Vamos a ir. Otra vez la circunferencia. Ahí, bueno, este tiene su dibujo. Ahí está. Dice en la figura, las cuerdas tensadas BA, BC son tangentes al espejo de forma circular en A y en C. Como esos son tangentes, entonces de B está saliendo 2 tangentes a la circunferencia, que nosotros sabemos ya por geometría que hemos estudiado, esas tangentes son iguales. Esas miden igualitas. ¿Es claro eso? Sí, profesor, sí es claro. Ya. Muy bien. También sabemos que si unimos el centro con los puntos de tangencia, ahí hay 90 grados, ¿no? Ya, pero dice que esos ángulos, o sea, esas dos están formando un ángulo de 74. También sabemos que cuando estos son iguales, estos ángulos también son iguales. Esta es una bisectriz, el BO. Esa es una bisectriz. También sabemos que si yo uno el centro con este punto,
Este es el radio, forma con la tangente 90 grados. Eso se sabe ya por geometría plana, ¿no? Que hemos estudiado en la geometría anterior. Vamos a ver qué ocurre ahí. Ya, eso mide 74. 37 para ahí y 37 para el otro lado. El AB vale 12. Ahí le ponemos 2. ¿Qué vamos a hallar? Haya la ecuación de la circunferencia C de centro en O. El centro es el origen de coordenadas. ¿Ve? Como dice el centro O, este es el origen de coordenadas. Y ya sabemos que la ecuación de la circunferencia, cuando su centro es acá el O de 0,0, ¿no? Y radio vamos a llamarle R. Entonces su ecuación va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado igual al otro lado el radio al cuadrado. Entonces solamente nos falta calcular el radio. Ahí donde vamos a unir el centro con el A. Ahí eso es lo que nos falta el radio. Pero ese radio, ¿dónde está ubicado? En un triángulo notable. Como aquí hay 90, esto vale 53. Aplicamos la fórmula 3753, ¿no, profesor? Claro, entonces, ¿cuánto sería el radio? Este será múltiplo de 4, ¿no? Sería 3, ¿no? 4 por 3. Este es 4 por 3. Entonces, este de acá, el radio, ¿quién sería? El que se opone a 37. 3 Este sería... 3 ¿Ah? por 3. 3 por 3 3. por 3, correcto. Entonces el radio sale 9. Ya. Y se acabó. Entonces con eso ya la ecuación de la circunferencia ya sabemos, ese es 9. Ahí tienes el centro y el radio, entonces la ecuación más simple de la circunferencia, ¿no? Así sería, ¿ves? X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 81. Ya sé. Correcto. ¿Ya, ya? Entonces siempre que estás con la circunferencia, trabajas con el centro y con el radio. Entonces ahí tenemos 2 ejemplos para la circunferencia. Tenemos 3 figuras para estudiar, ¿ya? Tenemos ya la circunferencia, hemos estudiado. Ahora nos falta estudiar la parábola. Vamos a ver cómo sigue. ¿Qué sigue? La parábola. Cuando uno estudia la circunferencia, dice que la circunferencia es el conjunto de puntos del plano que distan de un punto fijo, llamado centro. En cambio, la parábola es de un punto fijo y de una recta fija. O sea, tú juntas todos los puntos que distan de un punto fijo y de una recta fija. En cambio, la circunferencia no. Tú, por ejemplo, te fijas este punto y tú mides una distancia, por decirte 5. Juntas a todos los puntos cuya distancia dan 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Ya? Esta es la circunferencia. Este es el punto fijo que se le llama centro de la circunferencia. En cambio, la parábola es ya no del punto. Hay un punto, pero a su vez hay una recta. Y juntas todos los puntos P que están a la misma distancia de este punto y de esta recta. Ese es lo que hay que agregar. En cambio, la circunferencia de un solo punto. En cambio, acá tienes un punto fijo que se llama foco y una recta fija que se llama directriz. Vamos a ver, así está la definición. Esa es la definición de la parábola. Conjunto de todos los puntos coplanares P que distan de un punto fijo que se llama foco y de una recta fija que se llama directriz. Ahí está. En términos conjuntistas, la parábola P es el conjunto de todos los puntos, tal que la distancia de P a F, que es el foco, debe ser lo mismo que la distancia de P a la recta fija, que se llama directriz. Vamos a dibujarlo. Ahí está la recta fija, ahí está el punto fijo.
Ese F se llama foco y ese L se llama recta directriz. Entonces tú agarras cualquier punto. Ahí está P. Entonces la distancia de P a F debe ser la misma que de P a L. Pero de P a F, como son punto a punto, es el segmento. Pero de P a L ya es la perpendicular. Ahí es 90, va. Esas dos distancias son igualitas. Así, agarras otro punto, sucede lo mismo. Vamos a agarrar otro punto, Q. Entonces la distancia del punto Q a F debe ser la misma que de Q a L. Y así juntas todos los puntos, entonces vas a formar esa figura. Sí. Todos esos conjuntos de puntos P, Q, R, todito, ¿no? Es siempre la misma distancia. Si aquí está otro punto, por decirle M, entonces esta distancia es la misma que esta. Y así todos los puntos, porque se puede ser conjunto de todos los puntos del plano. A eso es lo que se llama parábola. Entonces al punto fijo se le llama foco. Ahora, como tú tienes un punto, por un punto acá, y tienes una recta, por este punto tú puedes trazar una perpendicular a esta recta de acá. Ese se llama el postulado de Euclides. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una y sola una perpendicular. En efecto, va así. Ahí está, es 90 abajo. Bueno, L es la recta directriz. Ahí es 90. El F es el foco. Y ese se llama eje focal, o esta recta de acá se le llama eje focal, o eje de la parábola, o eje de simetría. Como este punto, esta recta cortaba la parábola en este punto, se llama vértice. ¿Ve? Allá, eje focal, ahí está, es esta recta. Y este punto de acá se le llama vértice. Ese es el vértice. A eso se llaman elementos de la parábola. Hay algo más. Si yo uno dos puntos cualquiera de la parábola, eso se llama cuerda, así como la circunferencia, se llama cuerda. Pero si esa cuerda pasa por el foco, se llama cuerda focal. Pero si a su vez esa cuerda focal forma 90 grados ahí, se llama lado recto. Ya está. Ahora, cuando uno estudia la parábola, uno trabaja con el vértice. Eso ya vamos a ver con la ecuación. Primero estamos viendo los elementos. Ahora, como esto de acá, este está en la parábola, entonces esta distancia de acá es la misma que esta de acá. ¿No ve que la distancia de un punto al foco debe ser lo mismo del punto a la recta? Y a eso se le llama P. P minúscula se denota así, con una letra P minúscula. Ahí está en la observación. Ese es el P. Ahí está. Repito, ¿quién es ese P? La distancia, a ver qué color le pongo, esto. Este P es la distancia del vértice al foco, se llama P. Este. En valor absoluto porque es distancia. Ese es el P. Y también es del vértice a la recta, también es el P. Lo más importante, siempre que ves el vértice y el foco, entonces esa distancia se le anota con la letra P. Y con eso la longitud del lado recto es 4P. O sea, desde este punto hasta aquí, siempre en cuando que esa cuerda sea perpendicular ahí en el foco, eso vale 4P como distancia. Entonces, como esto es el eje de simetría o eje de la parábola o eje focal, que quiere decir que esta parte siempre es igual a esta. Así como hacen habilidad lógica, pues simetría, respecto a esa recta, ¿no? Entonces, eso va a ser 2P para cada uno, 2P ahí y 2P ahí.
Eso lo vamos a tener presente. Si es que hay un problema de ese tipo, lo va a recordar eso. Entonces la longitud del lado recto es 4P. Listo. Ese respecto a la parábola. Ahora vamos, pero ¿cómo se estudia la parábola? Mediante su ecuación. Entonces vamos a la ecuación de la parábola. Este solamente es puro nombre. La ecuación de la parábola. Acá, cuando hemos trabajado con la circunferencia, ¿qué ponía? El centro H, K. ¿No? Y después que hemos puesto lo más simple cuando es 0, 0, origen de coordenadas. Cuando tú estás con la parábola, ya no trabajas con el centro, porque eso no tiene centro, tiene el vértice. Tiene el vértice la parábola. Vas a trabajar entonces primero el más simple, el 0,0, cuando está en el origen de coordenadas. Pero la parábola también tiene su eje focal, o eje de la parábola. Entonces vamos a estudiar la parábola que se abre primero hacia arriba, así, o hacia abajo. El eje focal o eje de la parábola es así. Pues se llama eje de simetría. Este es el eje focal. Este es el vértice. ¿Por qué se llama eje focal? Porque por acá estará el foco. Entonces primero vamos a estudiar cuando este vértice está en el 0, 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el eje focal va a coincidir con el eje Y. Y aquí va a estar el eje X. Así. Por eso está dibujado ahí. Entonces vamos a dibujar la parábola ahí. Así, ¿ve? El vértice está en el origen de coordenadas, en este caso el 0,0 es el este. Ahí está el foco. Por eso siempre este es el vértice, ya que se ha puesto como U, pero este es el vértice. Entonces la distancia del vértice al foco, este es P minúscula, se denota así. Por eso la coordenada sale 0,P. Y la recta directriz, también este es P. Entonces la ecuación de la parábola sale así. Como es el origen de coordenadas, va a ser así. La ecuación de la parábola que lo vas a poner así. Pone dos puntitos. Entonces va a ser acá. El X al cuadrado va a ser así. Y al otro lado va a aparecer 4 veces P. Ese P que estamos mencionando ahí. Por el Y. Así va a ser la ecuación de la parábola. Cuando su vértice es el origen de coordenadas. Vamos a ver, sale así, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Así va a ser. Entonces ahí, ¿cuál es la incógnita? Ahí es 4P. Ese P es eso. Ese P se llama parámetro. Es el que te va a decir cómo se abre la parábola. Hacia arriba o hacia abajo. Este tipo de parábola también lo estudian en álgebra como funciones cuadráticas. Solamente que en el álgebra va así, pero es la misma. Es la misma, completando cuadrados. AX al cuadrado más BX más C. Así lo estudian la parábola, ¿no? Y a eso le llaman Y. Y o f de X le llaman así, no, así. Pues BX más C. Cuando A es positivo, se abre hacia arriba. Cuando A es negativo, se abre hacia abajo. Así lo estudian. Ya. Solamente tiene esa forma. Nosotros lo vamos a estudiar así geométricamente. Tiene X cuadrado igual a 4P. Ahora, si P es positivo, se abre hacia arriba. Entonces acá va a aparecer la observación. Así como estamos viendo ahí. ¿Qué pasa si P es negativo? Sí, el origen de coordenadas, pero la parábola ya se viene así, pues hacia abajo se viene. Y eso es lo que aparece así, ¿ve? Ya el foco está hacia abajo. Así es. Entonces, toda esta parte, todo el problema es el P, para poder dibujar incluso hacia arriba, hacia abajo. Todo va a depender del P.
Cuando el P es conocido, ya la parábola es conocida. Mientras tú no conozcas el P, tú no sabes cómo vas a dibujar, hacia arriba o hacia abajo. Cuando el P es positivo, entonces inmediatamente, si tú tienes acá x al cuadrado igual a 8 veces y, ya sabes que P vale 2 positivo. Se abre hacia arriba, ya puedes dibujarlo. ¿Qué pasa si tú tienes x cuadrado igual a menos, por decirte así, menos 4y? Entonces, si tú le das la forma, entonces el x al cuadrado será igual a 2 por menos 2. Entonces, el P acá vale menos 2, se abre hacia abajo. No, menos 1 sería 4 por menos 1, así. Para que tenga la forma de esto de acá. Todo va a depender del P. Cualquier forma puede tener, yo tengo el x al cuadrado, a ver, cuando P es negativo, para dibujar, suponte que tienes menos 9, y. ¿Cuánto sería tu P? Ah, tú no hay problema. El 4P lo igualo a menos 9. Entonces tu P sería igual a menos 9 cuartos. Y este es negativo, se abre hacia abajo. ¿Así? Muy bien. Vamos a trabajar entonces con esta ecuación. Es el primer teorema. ¿Se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? El ejemplo 5. Ahí va. Bueno, ahí rápidamente nos damos cuenta que la parábola ya te han dado la figura, se abre hacia arriba, entonces el P es positivo, sin lugar a dudas. Justo acá nos da, mira, dice en la figura, vamos a poner solución. Ahí está la figura. Dice en la figura, el F es el foco. Ya está dibujado, este es el foco. De la parábola, pero ¿quién es la parábola? Acá te dicen que es esto. Tú dices que tu parábola acá está dada así, de x al cuadrado igual a 12 veces y. Pero la ecuación de la parábola, ¿cómo se escribe? Se escribe así. 4P por y. Entonces, P, ¿cuánto valdrá? Micrófono. 3. 3. P vale 3 entonces. Y ahí va a salir que P vale 3. Y positivo, por eso se abre hacia arriba. Pero, ¿quién es P en tu figura? Acá está el vértice, ¿ve? Siempre del vértice al foco, este es P, este es 3 entonces. Ese siempre es P. Del vértice al foco, esa es la distancia P. Voy a animarlo, debe aparecer así. Ahí está. Esa es la ecuación. De ahí se obtiene que P, 4P es 12, P vale 3. Ya lo colocamos ese 3 ahí. Ahí ese 3, ¿ve? ¿Qué me piden? Hallar las coordenadas del punto B. Entonces acá solamente hay que hallar las coordenadas de acá. Como B está en el eje Y, su primera componente es 0. No hay nada para X, no se ha abierto nada para X. Acá sí hay que saber sus coordenadas de acá. Entonces acá está la incógnita. ¿Qué va acá? Esa es la pregunta. Por el momento le llamaremos. ¿Quién es? Es la vertical, pero la vertical es todito esto. Ahí era hasta acá, hasta el 0. Como este es 3, acá le llamas B. Entonces acá será B más 3. ¿No les parece? Así va a ser.
Eso quiere decir que todo el problema es hallar el B. Lo voy a animar. Vamos a... Bueno, ahí ve. Ahí es la coordenada de B. Le llamamos B. Ahí está B más 3. ¿Es claro eso? ¿Micrófono? Sí, profesor, claro. Ya. Hay que hallar B. Pero para eso nos han dado este triángulo, ¿ve? Acá hay 90. Este triángulo rectángulo. Entonces nos recordamos un poco de la geometría de Euclides que hemos estudiado. Esta geometría se debe a René Descartes. ¿Ya? Y vamos a ver eso. Pero miran acá, dice, a ver si ustedes se acuerdan, ve. LR es una cuerda, porque está uniendo dos puntos de la parábola. Pero esa cuerda justo pasa por el foco y forma 90 grados con el eje. Este es el eje de la parábola, el eje focal, porque pasa por el foco. Entonces, ese L se llama lado recto. ¿Se acuerdan que el lado recto que habíamos puesto al inicio era 4 veces P? Así estaba. Si quiere voy a retroceder un poquito para que se den cuenta que es lo que se tiene ahí, ve. Permítame retroceder un poco ahí, ve. Para que se den cuenta. A ver, va a ser. Acá está. Mira, el LR se llama lado recto. No sé si se ve ahí chiquito, debe de verse, ¿no? Me lo voy a agrandar, ve. Ahí estaba la parábola, ve. Miren las observaciones que habíamos hecho. Ahí se llama el eje focal. Ahí está el vértice y está la cuerda. Y eso se llama también cuerda, pero cuando pasa el foco se llama cuerda focal, pero si forma 90 ya se llama lado recto, ¿ve? Y la longitud, ¿ve? Eso es lo que hemos hecho. Del vértice al foco es P. Y la longitud del lado recto es 4P. Entonces, esto también se llama eje de simetría. ¿Qué quiere decir? Que esta rama de la parábola es la misma que la otra rama. Entonces, quiere decir que esta parte es igual a esto. Por eso que ahí se colocó 2P para cada uno. ¿Ve? 2P y 2P. Entonces ahora regreso al problema, ¿ves? Para que se den cuenta, ese lado recto. ¿Cómo lo identificaste que era el lado recto? ¿Ves? ¿Has identificado que es lado recto? Ahí estaba, ¿no? Ahí. De nuevo. Ahí está, ¿ves? De ahí salió P vale 3, ahí colocamos 3 y nos pedían la coordenada de B. Repitiendo, tenemos eso. Ya, el problema era hallar B. Pero ¿quién es LR? ¿Ve? Como F es el foco, entonces este LR se llama lado recto. Su longitud es 4 veces P. Pero P vale 3. Entonces acá todo el lado recto sería 12. Entonces, ¿cuánto le pondrán en esta parte? ¿Y cuánto le pondrán en esto? 12. No, LR vale 12, pero en cada parte, ¿cuánto Ah, irá? 6, 6, 6. 6, 6. Entonces, eso es lo que va a aparecer acá, ¿ve? Ahí está, lo estamos recordando eso. Entonces, ese vale 6. 2P a cada parte. Listo. Entonces, ahora sí, ya podemos, en ese triangulito que habíamos identificado por la geometría anterior, el triángulo OLF, ¿ve?
OLB sería. Ahí hay un pequeño detalle que se lo han fallado ahí. Permítame ver esto. OLB debe ser eso. Ahí está. Ya, OLB, arriba. Ahí, en ese triángulo. Le voy a hacer recordar, ya como hemos pasado esto, así era la relación métrica en triángulos rectángulos. Si tú tienes un triángulo rectángulo, voy a ponerlo el 90 arriba, en cualquier parte puede estar el triángulo, así, ¿ves? Entonces, si de aquí, del ángulo recto, tú ves salido la perpendicular, eso se llama altura relativa a la hipotenusa. Aquí le habíamos llamado N y aquí le llamamos M. ¿Qué decía la relación métrica? Que este h al cuadrado es igual a N por el M. Es. Entonces, en lugar del h aquí es 6, en lugar de N es 3 y en lugar de M es B. Por relación métrica, entonces va a decir ahí, 6 al cuadrado es 3 por B. Este es el N y este es el M. Y este es el H. No sé si se nota eso. Estoy aplicando esa relación métrica. Sí, sí, no, profesor. Y de ahí ya sale el B. B vale 12. Y si B vale 12, ya sabemos la coordenada, entonces sería 0,15. La coordenada será 12 más 3, entonces sería esto. Ahí va a ver. Vamos al siguiente. Teorema 2, es teorema 1, ¿no? Ah, en el teorema 1 era cuando el vértice estaba el 0, 0, en el origen de coordenadas, ¿no? Ahora el teorema 2 es cuando no está en el origen de coordenadas, pero la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, sigue así. Entonces su eje focal o eje de la parábola va a ser paralelo al eje Y, para que se pueda abrir hacia arriba, así, pues. ¿Qué hemos estudiado? Cuando esto coincidía con esto. Pero ahora es paralelo, nada más. Y ya el vértice no es el origen de coordenadas y es un punto H, K. Entonces la ecuación de la parábola solamente se ha trasladado, entonces va a ser así, ¿ve? El X menos el H al cuadrado. Acá sigue el 4P. En lugar de Y como es segunda componente, Y menos K. O sea, es la misma que la otra, o sea que con la otra era así. Pero solamente acá ha corrido H unidades y acá K unidades. Por eso que va a aparecer la ecuación de la parábola, ¿sí? Cuando el H es 0 y K es 0, tenemos lo anterior. Igual que el anterior, entonces, todo va a depender del P, que cuando P es positivo se abre hacia arriba y cuando P es negativo se abre hacia arriba. Todo depende del P. Se abre hacia arriba. Y cuando P es negativo se abre hacia abajo. Es lo mismo que el anterior, solamente el vértice ha cambiado. Ya sabemos que esta siempre es, la distancia es P, pues, sin lugar a duda, ¿no? De cualquier forma que esté en la palabra. Ahora vamos a poner un ejemplo, entonces cuando el vértice ya no está en el origen de coordenadas, ya es un punto cualquiera. Puede estar en el eje Y, puede estar en el eje X,
pero no debe estar en el 0, 0, como ejemplo, ¿no? Ahí va. Dicen si una circunferencia pasa por el foco de la parábola. Ojo en esta parte, aquí te han dado una parábola escrito de esta forma. ¿Ve? Así está escrito la parábola. La circunferencia va a pasar por el foco de esa parábola y su centro coincide con el vértice de la parábola. Hay la ecuación de la circunferencia. Entonces, ¿cómo es la ecuación de la circunferencia? Primero tienes que saber el centro de la circunferencia. Y tienes que saber el radio. Entonces, como te pide la ecuación de la circunferencia, ya sabemos que esto se escribe así, ¿no? Hay que conocer el H como acá. El centro. Pero dice su centro, acá dice su centro coincide con el vértice. Entonces, este centro de acá va a ser el vértice de la parábola. Entonces, como te han dado la parábola, hay que encontrar el vértice. Vamos por ahí, esa es la idea. Vamos a encontrar el vértice. Pero cuando está la parábola así, tú no puedes saber cuál es el vértice. El vértice es así, cuando está la parábola. Tú necesitas una ecuación de este tipo. Sabiendo así, entonces el vértice de la parábola es el H. Quiere decir que tu parábola tiene que dártelo así. Porque eso lo que dice, no lo digo yo, el teorema 2b. Cuando el vértice tiene esta forma, tu parábola se escribe así. Si tú tienes así, inmediatamente tú dices tu vértice, acá es el H, ya, acá menos H, entonces acá tú le pones H. Si aquí está menos K, acá tú le pones K. Ese es el vértice. Entonces la ecuación de la parábola tienes que ponerlo así, para identificar quién es el vértice. ¿Ya? Entonces con esa idea, por eso que vamos a resolver así. Primero, vamos a trabajar así. No sabemos dónde está el vértice. Ahí está, así te han dado la parábola. ¿Cómo lo vamos a escribir esta parábola? Lo vamos a escribir así, repito. Sí. Para eso, completamos cuadrados. A ver, voy a decir cómo se completa cuadrados. De esto de acá, tú dices lo siguiente. De acá le sacas el X y de acá el coeficiente de X su mitad. Y lo elevas al cuadrado. Al elevar al cuadrado, ¿qué significa completar cuadrado? Tú elevas al cuadrado, o sea, binomio al cuadrado, como en álgebra. Cuadrado al primero, ahí está X al cuadrado. Menos doble del producto por el segundo, ahí está, menos 4X. Más cuadrado del segundo, acá te va a salir más 4, pero para que no se altere, pues, le quitas 4. Dicho de otra manera, entonces acá lo vas a escribir así, ¿ve? X menos 2 al cuadrado menos 4. El menos 16 no lo mueves. El 36 tampoco no lo mueves, al otro lado es 0. Ahora, esto será X menos 2 al cuadrado. Todo el resto lo pasa al otro lado, pero esto de acá, con esto te hace 32. Este 16, como tiene menos, pasa igualito. Este con esto ya es 32, más 32 para el otro, menos 32. Acá, ¿qué factor común tiene 16? Le factoriza 16 y te queda Y menos 2. Y ya esta es la ecuación de la parábola. Con esto ya sabes quién es el vértice. Y una vez que lo pones así, ese es un poco del álgebra, completar cuadrados.
Y ya sabes quién es el vértice entonces. A ver, vamos a ponerlo así, está animado. Ahí está, a ver. Ya, repito, de acá le has sacado x, de acá la mitad y la has elevado al cuadrado. Al elevar esto al cuadrado le estás aumentando 4, por eso se quita 4. Esto igualito a bajado. Ahora, esto con esto te da 32, positivo. Esto pasa acá, positivo, y el otro va a pasar negativo el 32, vas a tener así. Menos 32 es ahí, hay una falla. Es menos 32. Menos 32. Ahora, de aquí tú factorizas 16. Y te queda y menos 2. Ahí está, ¿ve? Y así ya está escrita la ecuación de la parábola. Cuando tú tienes esto, ya sabes cuál es el vértice. Esto será el H y esto será el K. Entonces, cuando tienes la ecuación así, tú puedes escribir el vértice de esta forma. Y acá tú escribes el vértice con signo contrario, ¿ve? Entonces acá el vértice es así. ¿Es claro cómo he conseguido el vértice? Profesor, ¿qué le hizo al 32? De ahí me perdí. Ah, con esto te da más 32, ¿no? Sí, profesor. Ya. Como está en el primer miembro, estos dos pasan al segundo. Como tiene signo más, va a ser acá menos 32. Ya lo pasé. Y este 16 que tiene signo menos pasa al otro lado con signo positivo, ¿no? Por eso sale 16y. Por eso que está así. Ya. ¿Y lo resta o cómo? De acá, factoriza 16. Porque 32 es 16 por 2, pues. Ah, claro, claro. Por eso que acá al multiplicarte, acá te viene 16y. 16 por menos 2 te da menos 32, ¿ves? Claro, está bien. Está factorizado. Y una vez que tenga así, ya ahí mira, si tú tienes una parábola así, ya tú puedes saber el vértice. Ya, este es el vértice. Por eso que hay acá, ya sale el vértice así, ¿no? Con signo contrario. Si hubiese estado más acá, acá sería menos. Entonces, ya ese vértice va a ser el centro y su centro coincide con el vértice. Entonces, ese va a ser el centro de la circunferencia. Vamos a ubicarlo ahí, entonces ahí va a estar el vértice. Mira, acá ve, como tú tienes la ecuación de la parábola de esta forma, acá ve, este 4P, ¿cuánto vale este 4P? 16, ve. Este 4P es 16. O sea, acá de repente pueden ponerle ahí, 4P es igual a 16. Entonces P vale 4. Se abre hacia arriba, ya ve. ¿Se entiende? 4P 16, esto de acá. Este es el 4P. Siempre es el coeficiente de acá, PB. Así. Entonces de ahí P vale 4. Entonces, si como tú estás dibujando la parábola que se abre hacia arriba, entonces por aquí pasa su eje focal, su eje de la parábola. Ahí está. Y en ese eje está el foco. El foco estará por acá. Ahí está el foco. Pero ¿qué se sabe? Que la distancia del vértice al foco, este es el P. Eso. Pero el P vale 4. Ese es 4 entonces.
Pero ¿qué dice? La circunferencia pasa por el foco. Por acá va a pasar la circunferencia. Y su centro coincide con el vértice, es el centro. Entonces vamos a pasar la circunferencia por ahí. Así. ¿Qué te piden? Hay la ecuación de la circunferencia. Entonces, mira, ya te dieron el centro, que es el B. ¿Pero quién es? 2,2. ¿Y el radio cuánto vale? ¿Quién se da cuenta? ¿Cuánto vale el radio? 4. 4. Y listo. ¿Y cómo se escribe la ecuación de la circunferencia? X menos 2 al cuadrado. 4 al cuadrado. Ahí está el vértice de ese centro. Así sería entonces. 4 al cuadrado, 16. Quedó claro, profesor. Ya, paso entonces al siguiente. A ver, ¿hay otro? Sí. Y está su figura. Dice en la figura la trayectoria de una pelota de básquet tiene forma parabólica y está el rojito. Si el punto más alto está a 6 metros del piso, ¿dónde está el piso? El piso está, ahí está, ahí está. Este es el piso, ¿no? Es el piso. La parte más alta será esta. Justo eso se llama el vértice de la parábola. Hasta 16. Ponemos 6 metros, ponemos 6 metros, ahí está. Hay la longitud de la altura de la pelota en el punto P. Hay la altura de la pelota, ¿se entiende? La altura del piso hacia arriba. Pues, ¿no? Eso ahí. Es el que me pide. ¿Cuánto vale el H? Entonces acá, ¿cuál es la idea? Como P está en la parábola, ese P satisface la ecuación. Entonces, para eso hay que saber la ecuación de la parábola. ¿Y cómo se halla la ecuación de la parábola? Para hallar la ecuación de la parábola tú necesitas el vértice. Así como la anterior, ¿no? Necesitas el vértice y nada más. Entonces, una vez que tenés el vértice, entonces la ecuación de la parábola va a ser así. El X menos el H al cuadrado, 4 veces P por el I menos K. Así es la ecuación de la parábola. En este caso, tu P va a ser negativo porque se abre hacia abajo. Entonces necesitamos el vértice. Pero para eso hay que ubicar en un sistema rectangular de coordenadas. Necesitamos las coordenadas, entonces ahí no se ve nada de coordenadas. ¿Por dónde lo vamos a pasar las coordenadas? Acá vamos a poner el origen. Pues. Entonces por acá va a estar el eje X, por acá estará el eje Y. Vamos a ver eso. ¿Está bien? Nuestro objetivo ahí es el vértice para saber la ecuación. ¿Dónde está el vértice? Aquí está, ¿ve? Ahora sí, ese vértice vive en el eje Y. Vive en el eje Y. Entonces, cuando vive en el eje Y, su primera componente es 0. Me falta su segunda componente. ¿Cuánto vale su segunda componente? Acá está el origen de coordenadas. ¿Ah? Acá está, ¿ve? Pues dice luego está acá. Este es el origen de coordenadas.
¿Quién se da cuenta cuánto vale la segunda componente? Bien o mal, digan nomás, después ya lo vemos por qué. ¿Cuál, profesor? ¿Cuál? Ya, mira, estamos hallando las coordenadas del vértice. Como este vértice acá está en el eje Y, su primera componente ya es 0, ¿no? Sí. Me falta escribir su segunda componente. La segunda componente es para el eje Y. ¿Dos? Este sería la vertical, ¿no? Este. ¿No es que acá está el origen de coordenadas? Claro, claro. Entonces, Sí. este sería 6. Ya, voy a animarlo, eso es lo que va a aparecer. Vamos a ver, ¿ah? Ahí va, 0,6. Ese es el vértice ya. Sabiendo eso, tú ya sabes la ecuación de la parábola. Solamente te faltaría el P. Ahí está la parábola de ese vértice. Ahí está, ve. Cuando tú tienes el vértice, tú puedes escribir la ecuación de la parábola así. Entonces vamos a escribir la parábola así. ¿Qué te falta hallar? El P. Te falta saber cuánto vale ese P. Para saber cuánto vale P, ubicamos ya otros puntos, porque acá nos han dado un punto. Por ejemplo, acá nos dicen todito, esto vale 8. Entonces de acá a acá será 4, de acá a acá también será 4. Entonces acá será 2. Pero este vale 2, pero como este es el origen de coordenada que luego está puesto acá, ve, debía estar acá, ¿no? Importa. Entonces, como este es el origen de coordenada, hacia acá están los números negativos. Entonces acá será el -4. Entonces este punto de acá será su primera componente -4 y su segunda componente es la vertical, que es el 2. Que es lo mismo que es el 2, ¿no? Así va a aparecer. Ahora usamos estos datos, que estos datos ya nos han dado, ¿ve? Estos nos han dado ya. Vamos, todavía no hemos usado. Entonces, 4 a esa parte, y ahí es -4, 2. Pero ese -4, 2 pertenece a la parábola. Entonces satisface esta ecuación. Este está en la parábola, porque la parábola viene así, ¿no? Este está en la parábola. ¿Qué quiere decir? Donde está que le vas a poner -4. Y donde está Y le vas a poner 2. Ahí está, ¿eh? Y vas a tener eso. Esto queda 4 también. Pero con signo esto. Entonces, si este 4 pasa acá, vas a tener 4. Entonces va a ser igual P. El P te vale -4. Negativo porque si ahora se 4P sería -4. No sé si es claro. Sí, profesor. Ya. 4P vale -4. Entonces acá lo reemplazas, ¿ve? Entonces la ecuación de la parábola ya se escribe así, ¿ve? 4P es -4, entonces vas a tener esto. Si ya tienes esto, ya tú puedes hallar entonces cualquier punto. ¿Pero qué te piden el punto P? El P también está en la parábola. Entonces, para que satisfaga la ecuación, tú tienes que escribir sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Ese es un par ordenado. Su primera componente es para el X y su segunda componente es para el Y. Primera componente significa la horizontal y la segunda componente significa la vertical. Acá, ¿por qué era 0? Porque el horizontal no había, pues, porque nace de acá, ¿ve? Solamente la vertical que vale hasta arriba, 6, ¿no? Entonces acá nosotros necesitamos, esto sería la horizontal. ¿Y eso cuánto vale?
Eso vale 2. Porque de aquí hay 4. De aquí hasta aquí era 4. Porque todo era 8. Entonces su primera componente de este es 2. Y su segunda componente es la vertical, que es esta. Sería el H. Así va a aparecer. Entonces, pero ese punto está en la parábola. Entonces satisface la ecuación. Aquí le vas a poner 2 al cuadrado y acá le vas a poner el H. Por eso sí. Siempre en todo se trabaja así con ecuaciones. Pertenece a la parábola, pertenece a la circunferencia o pertenece a la elipse, se trabaja de esa forma. Satisface la ecuación. De ahí salen las incógnitas. Y acá se va el 4, entonces ahí sale el H. Sí. ¿De acuerdo? Si el H es 5, ya está. Esa es la respuesta. Muy bien. Vayamos al siguiente. Teorema 3 ya. Seguimos con la parábola, ¿no? Mira, en el prospecto solamente le piden 2 cosas. Parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo. Ya le hemos estudiado eso. Ahora, también le piden en el prospecto parábola que se abre a la derecha o hacia la izquierda. Solamente esos tipos de... Cuando se abre a la derecha o hacia la izquierda, eso ya no son funciones. Eso ya no lo estudia en el álgebra, no se estudia. Solamente acá, ve. Ecuación de la parábola dice de vértice en el origen de coordenada y eje focal en el eje X. Vas a tener ecuación de ese tipo, la parábola. Se abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Todo va a depender de P. Solamente cambia la letra, ve. Nosotros hemos estudiado cuando era hacia arriba o hacia abajo era así. ¿No? ¿Ahora qué es? Porque el eje focal estaba aquí, en el eje Y. Ahora, como el eje focal está en el X, entonces cambia de letra. Entonces acá la ecuación de la parábola será así. Y al cuadrado igual a 4 veces P por X. Así va a aparecer. ¿Me va a ver? Ya sabemos que este es P. Este ten es P en valor. Siempre del vértice al foco es P, en cualquier forma que esté. Si P positivo, se abre hacia la derecha. Ahí está, P en valores de distancias, foco, recta directriz. Y si P es negativo, se abre hacia la izquierda. Cambiaron de letra nada más. Y todo es igual que el anterior. Ese es el teorema 3. Y el teorema 4 es cuando el vértice es un punto cualquiera, pero sigue siendo a la derecha, a la izquierda. ¿Ve? Pero el eje va a ser paralelo al eje Y ya. Así va a ser. Entonces, igual que el anterior, que como el vértice es esto de acá, este es para el Y, por eso va a ser I menos K al cuadrado, y esto es el X menos H al cuadrado. Cambió de letra. Pero el vértice es lo mismo. Ese es conocido. Ese.
parábola se abre hacia la derecha. Y si es negativo, hacia la izquierda. Son lo mismo que el anterior, solamente ahora, en lugar de X, ahora es Y. Bien. Y una vez que ya así se estudia la parábola, seguro que no hay ejercicio de esto porque se repite de lo anterior. Es lo mismo, solamente cambia de letra. Vamos ahora a estudiar la elipse, esa figura. En la vida cotidiana, la elipse aparece como en la mesa, ¿no? Tiene forma elíptica. La parábola, la antena parabólica. ¿Qué cosa es una elipse? Ahora, casi como la circunferencia es esto. Es el conjunto de puntos que distan de dos puntos fijos llamados focos. Dos puntos fijos llamados focos. La circunferencia de un punto fijo. La parábola es un punto y una recta. Acá te da dos puntos fijos. Vamos a llamarle F1 y el F2. Y la distancia entre dos puntos fijos, ahí están los dos puntos. Esa distancia es 2C. De F1 a F2. Ahí está. El conjunto de todos los puntos. Es como si tú, imagínate, tú quieres hacer una mesa elíptica, te compras una plancha triple A. Acá le pones una tachuela y agarras una cuerda. Lo atas acá en el F2 y lo atas en el F1. Y acá está tu tipo compás. Acá tu plumón. Y empiezas a correr esto. Corres ahí. Está amarrado. Las tachuelas están fijas. Entonces va a aparecer así, ¿ve? Así va a aparecer. Así el carpintero lo que hace es. En cambio, la circunferencia, ¿qué hace? Con el compás, pero acá pones un punto fijo y abres tu compás acá, ¿no? Y haces así. Ese es para circunferencia. Acá también especie de compás, este es otro instrumento, que puede ser acá un plumón. Clavas esto en el triple, clavas esto de acá y lo atas ahí, está amarrado acá. Y empieza a correr el punto. Así se determina la elipse. Pero ¿qué cosa es una elipse entonces? El conjunto de todos los puntos del plano que distan de dos puntos fijos. Esos puntos fijos se llaman focos. La distancia entre los dos focos es 2C, es lo que apareció acá directo. Ese es 2C. Solamente está dado la definición así. Entonces acá va a aparecer lo que acabo de decir. Elemento, dice. Ahí está la elipse. Focos. Es la misma figura anterior. Ese 2C. Ese 2C. Ahora, como el F1 y el F2 son dos puntos fijos, por ahí pasa una recta y va a cortar la elipse. Y esos puntos donde lo corta se llama el eje focal o eje de la elipse. Al cortar eso, entonces acá determina dos puntos. Eso se llaman vértice de la elipse. También tiene dos. Esta figura, como el caso de la circunferencia, tiene centro. Centro será pues el punto medio de esto, ¿no? Ahí va. Ese es C. Y esto también es C. Porque de F1 a F2 es 2C. Ahora de B1 y ese B2 se le llaman vértices. La distancia entre los dos vértices es 2A. Se le llama eje mayor. El eje mayor, entonces su distancia de B1 a B2 es 2A. Como M es el centro,
Entonces, A para cada parte, ese es el A. Ahora, por M, por este punto, tú puedes trazar una perpendicular al eje focal. A ese se llama eje normal. Ahí hay 90 grados. Esto corta la elipse en dos puntos, en este punto y en este punto. Vamos a darle con B1, B2. Ahí está. Del centro a B1 y del centro a B2 se denota con la letra B. B minúscula, se llama eje menor. Y ese es B. En el caso del elipse, cuando tú vas a trabajar con el elipse, ¿qué trabajas? Con el A y con el B. Y ves dónde está ubicado el centro. Entonces acá vas a trabajar con el centro, que es el M, vas a trabajar con el A y vas a trabajar con el B. La parábola era con el vértice, porque esto no tiene centro, y con el P. Acá con el centro, con A y con B. Cuando estás con la circunferencia, con el centro y con el radio. Acá son clave el A y el B. Y C no está de adorno, sino que tú puedes conocer C y conocer el A partir de eso. Conociendo dos de ellos, ¿por qué? Porque se va a cumplir Pitágoras, que vamos a ver a continuación. Por el momento, solamente es eso. ¿Quién es C? Del centro a uno de los focos. ¿Quién es A? Del centro a uno de los vértices. ¿Y quién es el B minúscula? Del centro a la parte del eje normal que corta a la elipse. Se le llama 2B el eje menor. De aquí a aquí se le llama eje mayor y de esta parte a esta parte se le llama eje menor. Entonces el eje mayor, su longitud es 2A y del eje menor es 2B. Y de ahí sale el A y el B. Bueno, esto no es problema. Eso se llama cuerda. Como pasa por el foco, se llama cuerda focal. Sí, eso es una cuerda focal. Pero si ese forma 90 grados con el eje, así como el caso de la parábola, ahí se llama lado recto. Entonces la elipse tiene dos lados rectos. Pero las dos son igualitas. Entonces acá también es claro que esta parte va a ser igual a esta. La longitud del lado recto también va a ser conocido. Todo es en función de A y de B. Esos son los que priman acá, el A y el B. Bien, vamos al siguiente. Teoremas. 1. Ahí está siempre es el A, el B, con el C se relaciona con el teorema de Pitágoras. Mira, a ver, antes de eso, a ver, ya viene dibujado ya. Ya sabemos que este es B y este es A. Pero A también es esto. Por si acaso, este es A, es la hipotenusa de ese triángulo, este también es A. Por eso que va a aparecer eso ahí. Así va a aparecer el A. Entonces, como este 90 es Pitágoras, A cuadrado es lo mismo que B cuadrado más C cuadrado. Por eso es el primer teorema que aparece así. Pitágoras simplemente. Así siempre van a estar relacionados. Sin ver la figura, repito, aparece el A y el B son claves acá. El C está para rellenar ahí Pitágoras. Ahí está el A y el B, siempre están ahí, ¿ve? A, semieje mayor y B, semieje menor. Entonces la longitud del lado recto también está en función de eso, mira. Es el teorema 2. ¿Cómo hay la longitud del lado recto? ¿Ve? Es 2B al cuadrado sobre A. ¿Y qué pasa si tú quieres hallar el área que encierra la elipse? Ahí está, ¿ve? Siempre está el A y el B.
Entonces el área es pi por A por B. Y cuando tú vas a trabajar con la ecuación de la elipse, ya ve, aparte de A y B, tienen que saber su centro. El más simple es cuando el centro es el origen de coordenadas. Vamos a ver ahí. ¿Alguna pregunta? Algo, claro, para muchos de ustedes es nuevo, ¿no? De la elipse. Casi en los colegios no llegan hasta la elipse. Cuando ya se entienden las fórmulas, se ve fácil, profesor. ¿Cómo? Cuando ya se saben las fórmulas, se ve fácil, ya. Es fácil, ya. Claro, claro. Todo es pura fórmula en geometría, ¿no? Pura fórmula son. Solamente hay que recordar las fórmulas. Muy bien. Vamos a ver entonces. En la ecuación. Cuando uno quiere estudiar la elipse, hay que saber la ecuación. La más simple es cuando el centro está en el origen de coordenadas. Ese va a ser el teorema 1. Ahí está, centro, 0, 0. Y el eje focal es el eje X. O sea, está alargada hacia la derecha y hacia la izquierda, eso sí. O sea, el eje focal significa que el eje mayor es más grande que el otro. Así va a estar, ¿ve? Está alargada en el eje X. Ahí está el centro. Ahí va a ser el centro. Ahí está así, ¿ve? Siempre que tienes eso, inmediatamente este es el A y este es el B. ¿Y dónde aparece C? No importa, tú tienes el más grande, que en este caso es el A, va a ser B cuadrado más C cuadrado. Si quieres saber el área será pi A por B. Si quieres saber el lado recto, siempre es así, ¿ve? 2B al cuadrado y abajo está el AB. Entonces se cumple así. Todo es como el A y B. Cuando el origen es 0, 0. ¿Ve? ¿Y cuál va a ser su ecuación? Va a ser así, ¿ve? X al cuadrado. Acá, como está el eje grande, está en el eje X, entonces acá viene el A, que es el más grande. Y acá va el Y al cuadrado y abajo viene el B. Siempre y al otro lado es 1. Todo es con el A y el B. No aparece nada más. El único problema será que cuando, ¿y qué pasa si no es el origen de coordenada? Ahí sí ya, ¿no? Hay que agregarle algo más. Pero si no, mira, así de fácil. A y B nomás entran. ¿Quién es A? La longitud del semieje mayor. Porque de aquí, que hemos llamado B1 y B2, este es 2A. Desde B1 hasta B2, este es 2A. Esto también es B. Esto también es A. Porque este es el centro. Y esto le hemos llamado B1, B2. La longitud es de B1 a B2, este es 2B. Lo importante es, no importa cómo se llama esto, cómo se llama esto, se llaman vértices, ¿no? Pero esto sí es importante. Así cuando lo ves al toque lo identificas quién es el A y quién es el B. Ahí está. Cuando hay focus, ya este es C. En el dato está, ese es C ya. C, ¿ve? El otro también es C. Porque el O es el centro. Ahí está. Ese es A. Ese es B. Claro, ahí no le habíamos puesto el C, pero ya se llama, cuando están los focos, se llama eso. Pero como están coordenadas, tú puedes hallar entonces cada componente. ¿Quién es este? Por ejemplo, esta componente, como este C, esto de acá tú lo puedes escribir como está en el eje C, 0. Acá sería
desde el origen hasta B1 es A, entonces el A 0. Si quisieras escribir ese componente. Acá su primera componente no hay nada, pero la vertical vale B. Y acá la vertical vale menos B. Acá sería menos A 0. Sí que quisieras eso, ¿no? Creo que está o no. Sí, ¿ves? Ahí está. Eso no nos sirve para la ecuación, si no está escrito en coordenadas, porque ya tienes el subsistema rectangular. Ahí está. Si quisieras escribirlo, ahí está. Pero acá lo importante es la ecuación. Tomas un punto genérico. Bueno, acá no es necesario dibujar eso. Solamente es así. Esto es lo importante. Esto te dice, el A siempre es mayor. Acuérdense siempre, el A siempre es mayor que el B y el A siempre es mayor que el C. Siempre, porque es la hipotenusa del triángulo, por eso es que se cumple así. Esto te dice entonces dónde se está abriendo. Esto es así, ¿ve? Esto está alargada en el eje X. Este es más pequeño. Repitiendo entonces. Cuando tú quieres saber la ecuación de la circunferencia, de la elipse en este caso, ahí está la elipse. ¿Qué vas a hacer? Solamente sabes que de aquí a aquí es el A. Y este es el B. O también este es el A. Cualquiera puede estar conocido. Entonces, como el eje mayor está en el eje X, entonces acá pones esto de acá, es el mayor. Y acá pones el menor. Al otro lado uno. ¿Así? Al revés. ¿Qué pasa si a ti te dicen, así te dan la elipse, ¿ve? Acá te dan 25. Acá está 1. Inmediatamente yo digo que A vale 5 y B vale 4. Quiere decir que de aquí a aquí hay 5. Y este es 4. Este tenés 4. ¿Así? ¿Ya? Vamos entonces a trabajar con esta ecuación. Ahí tenemos la ecuación. Se llama ecuación canónica porque es el más simple cuando el centro está en el origen de coordenadas. Por ejemplo, si te dan una ecuación de ese tipo, inmediatamente, ¿cuánto vale A? Micrófono. 4. 4. Y B sería 3. ¿Y cuánto valdrá C? Acuerde que siempre se cumple esto, ¿no? Siempre se cumple eso. Se cumple que A es el más grande, será B cuadrado más C al cuadrado. Bueno, de acá sale que C cuadrado, A cuadrado menos B cuadrado es C. Pues sale C es. Ahí están. Pero lo importante es esto, el C es auxiliaria. Quiere decir que en este gráfico este sería raíz cuadrada de 7. El C es auxiliar para poder hallar A y B. El A y el B son claves. Vamos a ver los ejercicios cómo funcionan. Vamos a ver. Dice, en este caso trabajamos con la ecuación de la elipse, parece que no. En la figura A y B son focos. La distancia entre los focos es C, 2C.
Ahí va, justo entra 12 acá. Dice que ese triángulo es rectángulo. En la figura A y B son focos de la elipse. Si la circunferencia está inscrita en el triángulo rectángulo ACB, por eso es un triángulo, ahí está la circunferencia. Y eso vale 3, de B a D vale 3. Hay el área del círculo. Para hallar el área del círculo hay que ir al radio nada más, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Pero ese radio está en el triángulo rectángulo. Entonces, por ahí nos hace pensar el teorema de Poncelet y nos hace pensar también que C está en la circunferencia y siempre que el punto está en la circunferencia, la distancia al foco son las mismas. La suma de la distancia te da 2A. Solamente es eso, creo. Acá no se trabaja con la ecuación. Porque nada con la elipse. Entonces sí sabemos que la distancia entre los focos del F1 al F2, cuando eran los focos, este era 2C. De B1 a B2 es el eje mayor, este de acá es 2A. Y del otro B1 al B2 era el 2B. Solamente se sabe eso. Ese 2C. ¿Por qué esto te dice que son focos? Este como si fuese el F1, este como si fuese el F2. Esos son los focos. Está con A y con B, no está con F1 con F2. Y nosotros hemos trabajado con esto. Muy bien. Eso también es 3, obviamente. Entonces, pero de E a D, como E es vértice y D es vértice, entonces la distancia desde aquí hasta aquí es el 2A. Es el eje mayor. Ese es 2A. Si acá estuviese el centro, etc, etc, y de aquí a aquí sería el A. Y de aquí a aquí también sería el A. Eso es lo que quiere decir. Aquí para nada entran las coordenadas. Acá parece que no es un problema adecuado para explicar esto. Entonces, ¿quién es 2A? 2A es desde aquí hasta aquí. Pero de aquí hay esto de acá más esto y más esto tendría 2A. Por eso que aparece eso. Desde E hasta D hay 6 más 2C. Solamente de la figura sale eso. Muy bien. Ahora, como vamos a llamarle de C a P y de C a B, Q. P más Q es 2A. De la definición de elipse. Siempre que un punto está en la elipse, ahí está B. Acá. Siempre que está un punto en la elipse, entonces la distancia del punto al primer foco más la distancia del punto al segundo foco es 2A. Pero aquí este foco es el F1 y este es el F2. Entonces P más Q es 2A. Reemplazamos en lugar de este 2A, lo llevo acá, este 2A viene ahí. Entonces va a tener que P más Q es 6 más 12. Ese le llamo 2. Nada más que es pura aritmética acá, ¿verdad? Pero ahora también en ese triángulo sabemos el teorema de Poncelet. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? Suma de catetos igual a la hipotenusa más 2 veces el radio de esa circunferencia que está escrita. De ahí sale el radio que estamos buscando, por Poncelet. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? Suma de catetos, este cateto P más este cateto Q, va a ser igual a la hipotenusa, que es 2C, más 2 veces este radio. A ver, así. P más Q, 2C más 2R.
Pero este P más Q ya lo tengo acá. Entonces, eso va a ir ahí. Entonces, eso lo vamos a llamarle 3. 2 en 3, entonces. ¿Qué quiere decir 2 en 3? Este de acá, también lo ves ahí. Pero entonces, en lugar de P más Q, vas a hacerle este. Pues, va a llevar acá. Así. Donde está P más Q, vas a ponerle 6 más 2C. ¿Ya ves? Esto de acá, dices, está acá. Entonces, acá, ¿qué vas a poner esto? Esto. Esto es igualito, está. De ahí ya se sabe cuál es pues, el área, pi por radio al cuadrado, ¿no? O sea, este no ha tenido nada que ver con la elipse. Casi nada, solamente para saber quién es 2C y con 2A, ¿no? Eje mayor y la distancia entre los focos. Veamos uno más bien que tenga algo con la ecuación. Este sí parece. A ver. Dice, en la figura se muestra la entrada de un túnel que tiene forma semielíptica. Mitad de la elipse. La altura y la base representan el semieje menor y el semieje mayor. El, el semieje mayor será pues, desde aquí hasta aquí, ¿no? La altura y la base son semiejes menor y el mayor, ¿no? Y el eje mayor. Dice la altura que sería de aquí a aquí, el semieje menor. Y el eje mayor de la elipse sería el A, B. Aquí. Vamos a ver ahí eso. Esa es la semielíptica. Ese es el semieje menor. AB sería el eje mayor. El eje mayor vale 360. Y el semieje menor, que sería el rosadito, vale 30. ¿Ya? Ese es 30. Puedo preguntar, O sería el centro. Por eso habla de semieje menor. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? ¿Se puede saber de ahí? ¿No? ¿Algún de ustedes me puede decir cuánto vale A y cuánto vale B? 15. ¿El A cuánto sería? A sería 180 y B sería 30. Ahí dice acá, primero vamos interpretando. Si los soportes PQ y MN trisecan a la base, triseca quiere decir que está dividido en tres partes. Esta parte es igual a esta parte de acá, igual a esta. Significa triseca.
373, 120 cada uno. Lo que yo quiero saber entonces, ¿cuánto vale el A y el B? A es la longitud de un soporte. Esa es la interpretación, ¿no? Es al H. Así como hicimos con la parábola, entonces necesitamos saber la coordenada de este punto. Pero, para eso necesitamos la ecuación de la elipse. Pero su centro ya es el origen de coordenadas. Ahí hacemos pasar, ese es el centro. ¿Cuánto vale el A? ¿Se pueden decir? Ahí está, el eje mayor vale 360. Ese es 2A. Entonces el A vale 180. El B vale 30. Por ahí hacemos pasar. El B es 30. Entonces, ¿se acuerdan que la ecuación de una elipse, ahora sí entra, x cuadrado sobre a cuadrado, solamente se necesita saber el A y el B. ¿Por qué el A 180? Porque acá es justo la mitad, porque este es el centro. De acá a acá es el A y de acá a acá es el A. Como esta es mitad del elipse, de acá es B y la otra parte de hacia abajo es B, porque este es el centro. Entonces con eso y con A y B ya sabes la ecuación de la elipse, que es así, ¿no? A al cuadrado más B al cuadrado. Pero a ti te piden el H. Pero entonces, como acá hay 120 y O es el centro, entonces acá será 60, acá será 60. Entonces la horizontal vale 60, su primera componente de M va a ser 60 y su segunda componente es la vertical, esto. Entonces sería el H. Y así va a aparecer ahí. ¿Me va a ver? Pero ese M está en la elipse, satisface la ecuación. Entonces donde está X le vas a poner 60 acá. Y donde está Y le vas a poner al H. Eso significa estar en la elipse. De acá muere dos ceros, acá. Entonces 6, 18, puedes sacarle sexta, un tercio, 3 muere y sale así. 20 raíz de 2. Acá si yo quisiera aprender, en el caso de ustedes me aprendería cómo se halla la ecuación. A y B son las claves. En el problema anterior no tenía que ver nada con ecuación. Como me gana la hora, entonces voy a completar la parte teórica. Capturan lo que desean hasta ahí. Y ahí viene otro punto más. Esos son los vértices. Entonces, de un vértice a otro es 2A. Entonces el A ya vale 5 ahí de frente. Ese es el centro. Ahí está la elipse. Ese es el foco. Ahí es la longitud del lado recto. Acuérdense que la longitud del lado recto, todo es en función de A y B. 2B entre A. Pero A ya vale 5. ¿Por qué vale 5? Porque como este es el centro, el eje mayor vale 10. A vale 5 ya. ¿Ve? Te falta el B. Si ese es C, ese es 5 menos C. Ahora usas este dato de acá. Ahí va. B vale 4. Reemplazas. Disculpe que lo haya pasado rápido porque me gana la hora.
Y hay cambios de hora. Teorema 2 es cuando ya es un punto cualquiera. Sería la ecuación así. Solamente igualito, X menos H y menos K. Cambia ahí cuando es el vértice. Captura. Las 12, mami. 5 para las 12. 11:55 termino, ¿no? ¿Así es? Sí, creo, profesor. Déjame ver el grupo. Ya, acá termino. Ahí está, esas son las claves. Muy bien, jóvenes. Buenos días, cuídense. Muchas gracias. Usa Ya, hasta luego. Ahí va. Creo que es el final de la jornada. Y a otro profesor que me disculpe que me pasaba un poquito.